Buenos días. Buenos días, Tegucigalpa, buenos días, Comayagüela, buenos días a Pedro Sula, donde sea que usted nos está viendo hoy en este hermoso país que todos compartimos. Saludos a nuestros amigos también de la diáspora en Estados Unidos y España. Hoy comienza una fiesta. Cada 4 años ocurre algo curioso en el mundo. Durante una semana, buena parte del planeta parece hablar un mismo idioma. Personas que no comparten religión, ideología, historia o incluso lengua terminan discutiendo exactamente las mismas cosas. Una alineación, una decisión arbitral, un gol de último momento o la posibilidad de una selección que carga sobre sus hombros las expectativas de millones de personas. Esto es lo que vuelve singular a la Copa del Mundo que hoy inicia. No es solamente un torneo deportivo, es uno de los pocos acontecimientos capaces de concentrar la atención del planeta entero. Sin embargo, cada mundial también termina convirtiéndose en una fotografía de su tiempo. Italia de 1990 quedó asociada al final de la Guerra Fría y las transformaciones que estaban sufriendo Europa en ese momento. Sudáfrica de 2010 simbolizó la llegada del primer mundial al continente africano y el optimismo que acompañó aquel momento. Qatar 2022 estuvo atravesado por debates sobre derechos humanos, migración y el papel del dinero en el deporte global. Años después, cuando se recuerda cada uno de esos torneos, la conversación ya no gira únicamente alrededor de los partidos, también gira alrededor del mundo en que fueron jugados esos partidos. Por eso resulta interesante detenerse un momento en el Mundial que comienza hoy, no tanto por los récords que romperá ni por la cantidad de selecciones participantes, que ya es un detalle bastante interesante, sino por el lugar donde se desarrolla. El torneo aterriza en una región que durante décadas fue proyectada como uno de los proyectos de integración más exitosos del planeta. Estados Unidos, México y Canadá construyeron una relación económica tan profunda que resulta difícil entender el uno sin los otros. Millones de personas cruzan diariamente sus fronteras para trabajar, comerciar o estudiar o simplemente para visitar a sus familiares. Y sin embargo, pocas veces en los últimos años estos mismos países habían discutido tanto sobre migración, comercio y seguridad y soberanía. Esta mañana queremos conversar sobre fútbol, sobre el momento en el que se van a jugar estos partidos en este mundial, porque a veces basta observar dónde se encuentra el mundial para entender mejor el mundo que existe afuera de los estadios. Y para eso tenemos hoy como invitados a nuestros buenos amigos, los jóvenes de ICN Sports, que nos acompañarán aquí y vamos a hacer esta mezcla entre la cobertura deportiva de nuestros compañeros de cadena con Más Conscientes. Así que vámonos un poco más de contexto, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. No queríamos desaprovechar la oportunidad para hablar de este evento mundial que tiene muchas aristas muy interesantes que vamos a conversar el día de hoy. Nos van a acompañar nuestro equipo, joven y talentoso equipo de ICN Sports, que van a dar cobertura durante todo el mundial a los distintos partidos, pero con los que vamos a conversar hoy no solamente de fútbol, porque usted dirá, bueno, pero Más Conscientes no es un programa de deportes, es un programa de análisis de política, de geopolítica y todos los elementos que usted conoce aquí, pero también el fútbol entra dentro de esas categorías, porque también hay política atrás del fútbol, porque también hay geopolítica, hay todos los problemas de los países que van a cubrir y que van a asumir ese evento durante estas 4 o 5 semanas, esos más de 104 partidos, 48 selecciones, 48, 44. 48 selecciones que van a jugar el día de hoy. Todos estos elementos es lo que vamos a conversar el día de hoy. Para conversar sobre eso nos acompaña Osiris Bardales. Ella es periodista deportiva de ICN Sport y ha participado en cobertura de torneos nacionales e internacionales, así como en iniciativas de promoción de fútbol femenino hondureño. También Javier Funes, él también es periodista deportivo y creador de contenido de ICN Sports. Ha participado en la cobertura de torneos nacionales e internacionales, así como la transmisión especial de la selección hondureña y la Liga Nacional. Esta mañana ambos nos acompañan para analizar el Mundial que comienza y la historia
que rodea al torneo. Osiris, buenos días. Oscar, qué gusto estar con vos, qué gusto. Qué gusto también Gracias estar acá. por acompañarnos esta mañana. Es una sorpresa, Sí. ¿no? Y tenerlos a ustedes aquí, y es también un lujo para el equipo de Más Conscientes poder conversar con ustedes. Vamos a ver, ¿cómo comenzamos? Vamos a ver, este mundial es distinto de los otros mundiales que hemos visto, ¿no? Totalmente. Hasta el mundial de Qatar. España 82 teníamos solo 24 selecciones. En Francia del 98 ya subieron a 32 y ahora subieron a 48. ¿Por qué? El mundial más grande de la historia, el que vamos a vivir en esta justa mundialista de 2026, Oscar, creo que es la iniciativa del presidente de la FIFA, que ya tiene bastante tiempo en el cargo. No tengo un recuerdo yo que haya estado otro presidente, solo Gianni Infantino, sí, tanto el innombrable, que era el que estaba antes, sí. Ese es el único que tengo yo, pero son como feudos esos, ¿no? Sí, se quedan en ese puesto durante muchísimo tiempo, lo ha hecho Gianni Infantino durante bastante tiempo y es una iniciativa de él. Eso creo que también va por la parte económica, porque si vemos en la actualidad del fútbol, ya no está llamando la atención como lo hacía antes. Creo que ahora las personas, los aficionados, están como más enfocados en otras cosas y esa es la iniciativa de Gianni Infantino para llamar a esas personas, llamar a personas de otros países. Ahí está la jugada maestra. Porque también subió de países. Sí, son 48 selecciones ahora. Y 104 partidos. Son 104 partidos y hay 4 selecciones debutantes que yo te digo, yo jamás pensé decir que iban a estar en un mundial. El caso de Uzbekistán, Jordania, Curazao y Cabo Verde. ¿Vos te imaginabas a estas selecciones que iban a estar en una justa mundialista, que iban a estar disputando este mundial? No, vos me preguntabas a mí en Qatar 2022 y yo te decía, no, es muy difícil. Creo que esa es la idea de Gianni Infantino, llamar a todas esas naciones que veían imposible. Para ampliar un poco más la cobertura y el dinero que puede adquirirse a través no solamente de la taquilla, sino a través de los derechos, porque también hay muchas limitantes que se pueden... Ahora que estábamos viendo, trabajando en la producción del programa, Javier, veíamos que hay muchas cuestiones de derechos de autor que no se puede mencionar, que no se puede mostrar y todo. Todo eso se paga a la FIFA, ¿no? A partir de sí, es una de las novedades que también trae este mundial, de que vamos por partes, ¿no? Decimos que este es como ningún otro porque hay varios puntos que son jamás antes vistos. En este caso, pues claro, ¿no? Cada vez los medios van creciendo más, cada vez las redes sociales son más presentes, cada vez hay más páginas de estas que también se dedican a crear contenido relacionado al fútbol, y por eso es que la FIFA para este mundial tiene que ser un poco más rígido en cuanto al lenguaje, en cuanto a su logo, el uso de la marca, y quizás por ahí sí llueven un par de críticas en cuanto a qué tan rígido está siendo, ¿no? Porque en este caso sí hay ciertas imágenes como por ejemplo la del balón, la de los estadios, la del logo oficial de este torneo, que ni siquiera la forma de la copa, que son cosas que antes pues quizás podíamos ver más, pues ahora sí están completamente prohibidos por parte de FIFA para utilizar como promoción o para generación de contenido. Pero viene un poco de, claro, la globalización y lo de los medios que está ocurriendo últimamente. Y toda esta ampliación que nos describe Osiris, de número de países, de número de partidos, de número de sedes, también son 16 sedes. Y tres países que nunca había ocurrido. ¿Esto fortalece el concepto de los mundiales de fútbol o muestra precisamente esa debilidad, como cuando uno empieza a abordar más cuando está más débil? Yo creo que es un poco de ambas, porque claro, la excusa de FIFA es un poco lo que decían, ¿no? Quieren hacer más global el torneo, quieren darle oportunidades a selecciones que no lo han tenido para que también vivan esta fiesta, quieren sumar más diversidad al momento del torneo. Esa es la excusa. Claro, al final lo que nosotros entendimos fue lo que ya comentaba Osiris, pues es un tema económico, que nada, y más como para atraer más audiencias. Así que yo creo que sí trae más diversidad, porque al principio al menos yo era bastante escéptico en cuanto a, no sé, 48, es bien raro, pues. Después en el sorteo también lo mencionábamos en nuestros lives, que era, ya no hay grupo de la muerte, es decir, ya no hay un grupo que de verdad dé miedo, porque metiste mucha selección de bajo nivel. Patitos. Bueno, yo no lo quería decir, de bajo
bajo nivel. Pero ya cuando ves, por ejemplo, a República del Congo llegar, que está haciendo vlogs todos los días, cuando ves el bus en el que está llegando Curazao, que también intentan como representar esa diversidad, pues a mí sí me compran un poco más, ¿eh? Sí se ve O sea, un ya poco se siente más el planeta. Exacto, ya ves un poco más la intención que al principio no le creí para nada. Ya en Infantino ya empiezo a ver, ok, pues sí se ve un poco más esta parte del fiesta. Claro, lo que se sentía como una manotada de ahogado por parte de FIFA para volver a ser relevante, sí logra de alguna manera globalizarlo. Exacto, o al menos hacerlo interesante. Y exactamente, y otro de los puntos de este mundial es la diferencia que hay entre las tres sedes. Antes se hacía en un país, tenía las mismas condiciones, las personas estaban en los mismos lugares, estaban compartiendo entre todos. Ahora hay tres sedes con México, con una realidad totalmente distinta. De eso vamos a hablar, no te me adelantes que de eso es el próximo bloque. El próximo bloque vamos a hablar sobre estos tres países con sus realidades, no solamente políticas y económicas, sino que además también de fútbol. La realidad es muy distinta del fútbol en los tres países. Totalmente. Pero a nivel de estos partidos, Osiris, estos equipos que van a participar en este mundial, ¿hay alguno que consideres que está llegando subestimado y que podría dar la sorpresa? Fíjate que sí, yo apuesto por uno de CONCACAF. Justamente ayer lo hablábamos. De CONCACAF también, ¿no? Sí, es el mundial de CONCACAF. Lástima que no tenemos la representación que necesitábamos por parte de CONCACAF, pero ayer lo hablábamos y yo decía que para mí Panamá puede hacer un buen torneo. Así que hay que tener cuidado con Panamá, lo que puede hacer Panamá. Tiene un buen técnico, tiene buenos jugadores que, fíjate que algo curioso, nuestra selección no fue al Mundial, pero sí tenemos un jugador de nuestra Liga Nacional que disputará el Mundial, y que es César Zamudio de Maratón, que fue convocado por la selección panameña y ya está en sede estadounidense, ya está con la selección panameña para esta justa mundialista. Entonces yo sí veo a Panamá con bastantes posibilidades. No digo que pueda hacer lo de Costa Rica en 2014, porque lo de Costa Rica es inigualable para una selección de CONCACAF, pero sí puede dar un buen papel y decir, bueno, estamos aquí y vamos a estar peleando para los próximos mundiales. Por mi parte, yo también estoy de lado, sí considero que Panamá, pero por mencionarte una diferente, creo que se está menospreciando mucho la selección de Algeria. Yo considero que Algeria tiene mucha fuerza para este mundial, es una muy buena selección, y porque te podría decir quizás nombres como Noruega o de repente Marruecos, pero esas ya la gente lo está esperando más. Entonces, pero no he escuchado suficientes comentarios de Algeria, me parece que tienen una muy buena selección, es un muy buen proceso para este mundial al menos. Y este es un buen momento para recordarle de nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas, envíenos sus comentarios también alrededor de qué equipo considera usted que está siendo subestimado y que debemos prestarle atención. Este es nuestro equipo de cobertura en este mundial de ICN. Ellos son los que estarán llevándonos el mundial a nuestra pantalla, a nuestra sala de redacción, a nuestros programas. Así que envíeles el mensaje a ellos también cuál es el equipo que le deben de prestar atención. Vamos a una pausa comercial. Al regresar de la pausa, ya quiero que conversemos un poco sobre estos tres países, ¿no? Y qué significa que México, Estados Unidos y Canadá estén compartiendo la sede del mundial. Usted está viendo Más Conscientes. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. En el 2016, la FIFA eligió quiénes serían los países que albergarían la Copa del Mundo de este año 2026. Se escogió Estados Unidos, Canadá y México en un contexto donde la relación entre estos países era muy distinta de la que está ahora. Hemos visto cómo en estos años el tema de los aranceles es un tema que está golpeando mucho la relación entre Estados Unidos y Canadá, el tema migratorio, el tema de la lucha en contra de los carteles de narcotráfico está golpeando mucho la relación entre Estados Unidos y México. Hay muchas disputas geopolíticas, económicas, migratorias, de lucha contra las estructuras criminales en medio de esta cobertura. ¿Por qué la FIFA, Osiris, decidió, ya había hecho dos países antes, Corea-Japón, Corea-Japón 2002. en un momento en el cual también se buscaba unificar los vínculos entre estas dos naciones? Estados Unidos, Canadá y México siempre se ha considerado la región del mundo mejor integrada, ¿no? Pero ¿qué decisiones hubo en ese momento y cómo cambió el panorama mundial desde que se tomó esa decisión ahora? Fíjate que, bueno, en aquel tiempo
siempre se ha buscado como lo que hablábamos al inicio, como globalizar el fútbol, como que más selecciones estuvieran ahí. Bien lo decís vos, para mí Estados Unidos es uno de los países que mejor se ha desarrollado financieramente, económicamente. Eso podríamos decir que es uno de los países más estables y creo que por eso la FIFA busca esta sede y que podríamos decir los federativos deportivos que estaban de los tres países en aquel tiempo tenían buena relación. Bajo ese contexto de su buena relación surge esto de mostrar su candidatura, llevar su candidatura a la FIFA como con ese eslogan que lo hemos visto el mundo todo. Allá no había tanta restricción, sí, siempre el uso comercial. Ese siempre ha estado como en stand-by con la FIFA, que no puede utilizar su marca con uso comercial para beneficio. Pero ya en y yo creo que es por culpa de los Estados Unidos, ya hay varias limitantes y hay que seguir una línea bien delgadita para poder darle cobertura y no tener ningún error, ni que te vayan a cerrar las cuentas, ni que te vayan a bajar una transmisión, así que es bastante complicado. Bueno, sepa usted también todas las dificultades que está llevando para poder dar cobertura a este evento aquí de ICN Sports. Vamos a una pausa comercial. Al regresar, cada uno de estos tres países que son hoy sede, viven el fútbol de distinta manera. No es lo mismo el fútbol en México, en Estados Unidos o en Canadá. Eso es lo que vamos a conversar ahora al volver de la pausa, cómo se vive el fútbol y qué realidades hay en cada uno de esos países que hacen especial este evento deportivo. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN, el Mundial de Corea, Japón 98. 2002, Corea, Japón, el 98 fue Francia, ¿verdad? Es correcto. Sí, fue el primer mundial que se hizo con esta modalidad de incorporar dos países. La cercanía geográfica ayudaba mucho en ese momento también para poder movilizar los equipos entre uno y otro. La cercanía cultural también era importante. Pero en este caso tenemos tres países que son muy distintos uno de la cultura de Estados Unidos. Sí, y que más, perdón Oscar, que Estados Unidos es más fútbol americano y baloncesto. Así es. En Canadá es el hockey y en México sí es el fútbol. Es el fútbol, entonces ¿no? son tres culturas futbolísticas, podríamos decir, totalmente diferentes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se está viviendo estas tres culturas de fútbol dentro de este mundial? Fíjate que si me preguntas de Canadá, yo de Canadá no te he visto nada. De Canadá yo no te he visto gente emocionada por el mundial, nada. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos hay mucho latino. Y vos sabes que nosotros los latinos le ponemos sabor, le ponemos sazón a donde sea que lleguemos. Entonces ellos están haciendo que este mundial se siente en Estados Unidos. He visto a muchas personas de Argentina ya en sus sedes sintiéndose como que estás en una calle de Buenos Aires, o en Mar de Plata, ponele. Igual los brasileños, que son bastante de fútbol, le están poniendo ese sazón a Estados Unidos, que algo que me llamó la atención. Toda la parte migratoria, toda la migración, parte de ¿no? migración, que es la que tiene dificultades precisamente para ir al Mundial, es la que le está poniendo el sazón a esta justa mundialista. Algo que sí me llamó la atención es que en el primer entrenamiento de la selección de Estados Unidos estuvieron viendo ese entrenamiento 5,000 personas. Más de 5,000 estadounidenses estaban viendo a su selección entrenar. Eso te habla de que ese sazón latino también está llegando a los estadounidenses. ¿Ha agarrado importancia en Estados Unidos el fútbol o todavía sigue siendo un deporte periférico? Todavía no le llaman ni siquiera fútbol, le llaman soccer. No, está tomando mucha importancia y la verdad es que sí lo estamos viendo. Quizás no todavía como el top que estábamos hablando, como otros deportes, como ser el fútbol americano o el baloncesto, pero sí está tomando más importancia y lo vemos desde el punto de vista de jugadores que están exportando. Ya estamos viendo más jugadores exportados por parte de Estados Unidos a ligas más grandes y con rendimientos más constantes, vamos a nombrarlo. Y también estamos viendo cierta afición por parte de los creadores de contenido de Estados Unidos. El caso de, por ejemplo, Speed, que es un streamer estadounidense, pues hizo incluso una canción para el Mundial, y porque a él le muestra como mucho interés. Sin lugar a dudas, esto viene mucho de la mano, al menos yo lo comencé a notar, la llegada de Lionel Messi. La llegada de Lionel Messi al fútbol estadounidense hizo que todo el país se importara un poco más
por este deporte o al menos le prestara un poco más de atención. ¿Qué pasa? Todavía no entienden cómo agarrarlo. Siento que hay ciertas cosas que quieren traducir de sus deportes a este y ahí... La diferencia entre el Estados Unidos de 1994 y el Estados Unidos de 2026 a nivel de sede, a nivel de su relación con el fútbol. Para empezar, por ejemplo, cuando Estados Unidos lo recibe en 1994, se parecía más a cuando Qatar lo recibe en 2022. Es decir, un país que no entiende mucho de fútbol, pero que tiene infraestructura y tiene gente. Entonces vamos a hospedarlo aquí. Además de que recordemos que 1994 para Estados Unidos, a pesar de que ha sido un país que siempre ha estado políticamente involucrado en esta clase de problemas, 1994 sigue siendo antes del 9/11. Así que las políticas migratorias y de vuelo de Estados Unidos eran mucho más relajadas que lo que son hoy en día y más con toda la condición política que está ocurriendo actualmente. Esa es la principal diferencia que ocurre. Luego también la diferencia en que albergar un mundial siempre va a funcionar a que muchos de los pequeños pues empezaron a ver este deporte con mejores ojos. Para ese momento pues empezaron a conocerlo y esos pequeños ahora ya son grandes. Ya estamos conociendo a jugadores como Christian Pulisic, que ya lleva una trayectoria en Europa, como Balogun, que se encuentra actualmente en Mónaco. Estamos viendo a Serginho Dest también jugando en Europa. Entonces ya tiene más jugadores por parte de Estados Unidos y el público ya está empezando a entender de, hey, esto le importa a todo el mundo, ¿eh? Así que quizás debería importarnos a nosotros. ¿Crees que a nivel futbolístico este mundial ayude a consolidar el fútbol como un deporte dentro de Estados Unidos? Fíjate que sí, yo creo que sí, ya lo decía Javi, este combinado de estrellas que está teniendo la selección de Estados Unidos también está haciendo a llevar a todos los niños a ver el fútbol. Y ese punto importante del 94, que todas esas personas que vivieron ese mundial cuando estaban niños también están complementando ahora viendo este mundial, viendo el fútbol, y es lo que va a pasar con esta generación. Entonces ahí es donde Estados Unidos va a empezar como a ver un poco más el fútbol, como ya tenerlo como parte de ellos también, y que ya no le sigan llamando soccer, que le llamen fútbol, por favor, que es, es el deporte más importante a nivel mundial. Y también un punto importante que decía Javi es esta llegada de estrellas. Ajá. Esa llegada de estrellas a Estados Unidos está haciendo que todos quieran ir a los partidos. Tenemos a Lionel Messi, que ha sido el boom. También tenemos a Heung-min Son, que es uno de los futbolistas más queridos a nivel mundial, y creo que su carisma, su humanidad, su personalidad hacen que muchos niños lo sigan y muchos niños sean de Los Ángeles en este momento. Cuando antes ni siquiera, si es estadounidense, si ves el fútbol colegial, que ahora, ese es otro punto importante, ya se está implementando el fútbol en los colegios en Estados Unidos, cuando antes solo era fútbol americano y cuando solo era baloncesto. Este es entonces otro punto importante, y sabemos que Estados Unidos también no se va a querer quedar atrás de lo que a todo mundo le gusta. Y especialmente dice, mueve mucho dinero. ¿Colegio te refieres a college? Sí, al college. College, no, porque es el nivel universitario acá de nosotros. ¿Hay rivalidades entre las ciudades? ¿Hay una ciudad que está como queriendo ser como la imagen del mundial? ¿Surgirá alguna ciudad? ¿O eso va a quedar así diluido entre los tres? Fíjate que hasta el momento yo no he visto una competencia. Sí he visto bastante el esfuerzo de Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México como que se ha esforzado el doble para que lo vean. Hizo una remodelación espectacular del Estadio Azteca, que para este mundial no se va a llamar Estadio Azteca, sino que se va a llamar Estadio Ciudad de México, que en los mundiales todos los estadios cambian de nombre, no van a tener el nombre por el que comúnmente lo conocemos. Por parte de Estados Unidos, fíjate que yo no he visto como una competencia. Creo que las distintas sedes han sabido complementarse y han sabido usar sus recursos para llamar a la gente para que nos venga a ver. En el caso de Canadá, te digo, yo todavía no es que no te puedo decir nada de Canadá, muy porque discreto todo, ¿no? Sí, muy discreto todo. Muy en paz. Ellos solo tienen 2 sedes, si no me equivoco. Creo que ni siquiera se dan cuenta que van a tener un mundial ahí. Yo creo, fíjate, que es Toronto y Vancouver, si no me equivoco, correcto. Son las 2 sedes. Y a nivel de seguridad, Javier, porque esa es una de las preocupaciones que ha habido especialmente, o sea, la preocupación de Estados Unidos es el tema de ICE, el tema migratorio, el tema de la persecución que va a haber especialmente con la población latina, que sabemos que se va a movilizar para poder dar seguimiento a todos estos partidos. Pero en el tema de México, en medio de esta disputa con los carteles y todo, ¿qué medidas ha tomado el gobierno mexicano para garantizar la seguridad de las personas y a los equipos que van a jugar allá?
Y que ese también es un tema, ¿no? En caso de Ciudad de México, pues es cierto lo que dices, que quizás la seguridad se encierra bastante en Estados Unidos, pero es cierto que México no es precisamente un lugar muy seguro que digamos en estos momentos. La verdad es que el gobierno estaba tomando decisiones un poquito drásticas, sentían mucho de las personas, ya empezábamos a ver un poco de las barreras que estaban colocando alrededor del estadio de Ciudad de México y también ciertas barreras que colocaban a lo largo de la calle. Claro, con la idea de, más allá siento yo de seguridad de ese aspecto, se trataba más de, porque vimos muchos de policía, que son muchísimas las que se están moviendo en Ciudad de México. Yo he visto todas estas barricadas más en contra de los protestantes, más que intentando asegurar la seguridad de quizás aficionados o algo. Incluso lo que sí se ha llegado a quejar cierta afición mexicana es que el nativo, el mexicano que está en los lugares, está siendo desplazado de las plazas y de los lugares turísticos para abrir espacio a que los turistas y los que vienen por el Mundial puedan convivir en estos espacios. Lo que se maquilla de una forma de seguridad para el extranjero, más bien termina siendo una forma de marginar al local. Pero eso ha ocurrido casi en todos los eventos también, porque esa ha sido la misma denuncia, también hubo con el de Brasil, con el de Sudáfrica también, que los mundiales por el evento tiende también a excluir especialmente a todo el vendedor ambulante, la persona local, ¿no? Sí, es que le ponen como más foco a los turistas. Recordemos que si bien es cierto, el mexicano también va a gastar su dinerito, el turista lo va a dejar aún más, porque aparte tiene que ser hotel, los vuelos, el tipo de comida. Recordemos también que para el turista incrementan los costos en la comida, no es lo mismo que para un mexicano. Lamentable que se den estas situaciones porque el fútbol es para todos, pero que sí se prioriza más al turista, más a las personas que lleguen a vivir el mundial y que les quieren dejar una buena imagen. Vamos a ir a una pausa, ya toca la pausa ahora. Al regresar, aunque Honduras no va a estar en el Mundial de Fútbol, lamentablemente, quisiéramos todos poder estar también ahí, ser parte de esta fiesta, pero vamos a estar, sí, a nivel de nuestra diáspora que está en Estados Unidos. ¿Cómo se va a vivir el Mundial de Fútbol para los migrantes en Estados Unidos? ¿Qué tipo de maniobras van a utilizarse para poder saltarse las restricciones de la política migratoria de Estados Unidos? Ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Hoy estamos hablando del Mundial de Fútbol que comienza este día en la Ciudad de México. La Copa Mundial que tiene 3 países en esta ocasión que están siendo sede de este evento que ocurre cada 4 años y durante esos tiempos cada país trabaja para formar parte de esto. Honduras, como dijimos antes de ir al corte comercial, Honduras no forma parte lamentablemente de esta fiesta futbolística, pero nuestros migrantes sí, ¿no? Nuestros migrantes que están allá están en Ciudad de México, están en Estados Unidos, están en Canadá. Sabemos que están movilizándose ya para poder formar parte de alguna manera. Algunos pondrán sus ahorros para ir a ver un partido, otros estarán afuera viendo nomás el ambiente. ¿Cómo se está viviendo desde la diáspora migrante, los hondureños, los guatemaltecos, los mexicanos en Estados Unidos también, este Mundial de Fútbol, Osiris? Fíjate que nosotros somos bastante futboleros y si vamos a las concentraciones, que incluso estuvimos en el partido amistoso Honduras. No de, ok, pues este es un Mundial accesible porque va a estar en Estados Unidos, va a estar en estos momentos. También recordemos que los precios se han elevado tanto para ciertos momentos y ciertas formas que ya he escuchado el comentario decir, a mí me salió más barato ir a Sudáfrica o a mí me salió más barato ir a Brasil o a otra clase de mundiales. Sin lugar a dudas, pues igual, hay gente que ya estaba ahí, hay gente que ya tenía el tema de visa tratado, así que sí se siente más cercanía en ese aspecto e igualmente, pues yo siento que donde más lo sentimos es en los horarios. El que nosotros tenemos horarios normales para ver los partidos. No tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para ver un partido. Eso ya se siente como mucho de, ok, qué lindo tener uno de este lado del continente. Y que, exactamente, y que precisamente es nuestro continente y creo que muchas personas cuando se anunció esta sede, tenemos el mundial cerquita y es nuestra posibilidad de ir a un mundial. Quizás algunos no
tuvimos la oportunidad de poder estar allá, pero que sí nos queda eso. Tuvimos un mundial bastante cerquita. Yo te voy a ser sincera. Fue la eliminatoria más fácil para nuestra selección y cuando se anuncia esta sede y nos dicen la cantidad de plazas, que eran 6 plazas para nosotros. Sin contar los 3 de la sede. Sin contar los 3 de la sede, que ellos automáticamente ya están clasificados al mundial. Vos decías, era como de cajón que había que clasificar. Sí, exactamente. 3 Vos clasificados, decías, 2 repechajes. ajá. 2 repechajes, Oscar. Vos decías, tengo la posibilidad de tener el mundial aquí cerca y tengo la posibilidad de irlo a ver y que esté mi selección ahí. Yo te digo, personalmente, y creo que para muchos hondureños, para mí sigue siendo traumatizante y muy doloroso que nuestra selección no esté en ese mundial. Pero fíjate que sin embargo, sin quitarle la importancia a eso, porque yo también quisiera que nuestra selección estuviera en el mundial ahí, a mí me gusta que esté Haití. Claro, porque me parece que es un país que necesita algo bonito que compartir en medio de las dificultades que vive Haití. Y que precisamente, tanto el caso de Haití como Curazao, he tenido la oportunidad de cubrir a las 2 selecciones y el ambiente que se llevan ellos en los autobuses, el ambiente que tienen en los entrenamientos, en el camerino, es una realidad totalmente distinta. Si bien es cierto, nosotros vivimos mucho el fútbol, vos cuando estás con esa selección, te cambia el chip todo. Ellos están bailando, ellos están sonriendo, que incluso hubo una ocasión, te voy a decir, cuando vino Curazao a jugar aquí a Honduras, nosotros estábamos grabando su llegada y nos sacaron a bailar a varias de las periodistas que estábamos ahí y vos decís, o sea, ellos están viviendo su momento y eso es parte de lo que se quería para esta justa mundialista, que Curazao en su llegada puso a bailar a los pilotos del avión. Eso te dice mucho. Todas las diferencias exactamente, culturales, ¿no? Y que precisamente llegaron a su sede en un bus que no tenía ventanas y ellos iban pero emocionados. Eso te habla de darle esta oportunidad a estas selecciones que están viviendo su sueño y están poniéndole sazón al fútbol. ¿Qué equipos consideras tú que van a sentirse, consideran los dos que van a sentirse como locales dentro de este mundial, dado también la característica migratoria? O sea, hay mucho brasileño, mucho argentino en Estados Unidos. ¿Cuál tienen como la mayor fuerza ahí? Si no, dale. Okay. Creo que vamos a decir la misma, pero para mí, quien es local en cualquier parte del mundo es Argentina. Es Argentina, sin duda alguna. Estoy de acuerdo, era uno de los que yo iba a decir. Para mí, sí, el argentino, para más, la migración que ya tiene en Estados Unidos, y el argentino se mueve. Es increíble cuántos viajaron hasta Qatar para ir a ver a su selección en momentos en los que... Qué lindo que haya valido la pena, ¿no? Porque hay muchos que incluso escuchan los testimonios de ya tenía el hotel y todas las cosas pagadas, ¿eh? Y se preocuparon mucho porque es bonito escuchar la historia de, no tenés idea lo fuerte que fue después de perder contra Arabia Saudita. La gente se preocupó horrible de decir, yo ya tengo todo pagado, yo me quedo aquí en Qatar el mes completo, pase lo que pase. Entonces, por un lado, el argentino sin lugar a dudas va a ser local, pero este torneo me parece que es México. México va a ser por mucho, porque va a ser sede, es decir, en su casa va a ser local por completo. Y en donde México se vaya a jugar en Estados Unidos, es local. Va a ser local ante quien se enfrente. Incluso ante Estados Unidos. Ante la propia Estados Unidos ha pasado muchas veces en Copa Oro que se enfrentan en territorio estadounidense y el estadio está repleto de mexicanos. El local es México. Así que me parece que esas dos van a ser las selecciones que más van a sentirse locales en los partidos. Sería interesante ver uno entre ellos, ¿eh? Sí. Vamos a ver la atención. Vámonos a una pausa y al regresar que ya vamos a hablar un poco sobre la cobertura que van a dar de ICN Sport a este evento y qué sorpresas nos puede dar también ya en estos 4 semanas que vamos a estar viendo fútbol. Ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos aquí con el equipo Juventud de ICN Sport. Encargados, van a estar cubriendo toda la Copa Mundial, van a estar dándonos toda la información de lo que va a estar ocurriendo durante estas semanas, estos 104 partidos que tendrán que seguir, que tendrán que ver, que tendrán que analizar y que tendrán que contarnos en sus distintas plataformas durante este tiempo. Nos estabas contando
¿Qué pasa con Irán? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Irán? ¿Tienen sede Tijuana y los partidos en Estados Unidos? ¿Cómo fue eso? Sí, es un tema. Recordemos que Irán ya estaba clasificado a la Copa del Mundo antes del conflicto bélico que ocurrió entre Estados Unidos. Así que ellos ya tenían su boleto asegurado para este mundial. Luego desató todo el clima político y Estados Unidos mandó una carta a la selección y a la federación recomendándoles que no fueran al mundial, que se declararan de baja porque como gobierno no podían asegurar su seguridad. A lo que Irán respondió que muy bien, si no puedes asegurar la seguridad de todas tus selecciones, no debería ser sede. Entonces nosotros vamos porque nos ganamos nuestro boleto. Pero debido a este clima político, lo tuvieron que reubicar en territorio mexicano. ¿Qué pasa? Todos sus partidos son en Estados Unidos, así que la forma más cercana que tuvieron de reubicarlo fue mandarlos a Tijuana para que tuvieran el viaje más corto. Claro, con eso sacrificando un poco pues la calidad de sede que le permiten. En Tijuana el equipo que juega pues son los Xolos y que son buen equipo, claro, pero las instalaciones pues no son las que en un principio le habían prometido. Claro que para Irán es una declaración política y de respeto pues el decir no me voy a dar de baja, yo voy a participar en este torneo porque me gané este boleto y voy a jugar en tu país, así no te guste pues. Cada mundial, después del tiempo, con el paso del tiempo, cuando se termina ya y se declara el ganador y todo, comienza a tomar como un significado, ¿no? El mundial de Sudáfrica, para nosotros lo recordamos ahora como el primer mundial que se llevó en territorio africano, ¿no? Toda la imagen de África, un continente tan hermoso. El mundial qué sé yo, de Qatar y toda la relación con el dinero, con las relaciones de derechos humanos y todas esas cuestiones. ¿Cómo vamos a recordar este mundial? Con todos estos eventos que están ocurriendo, guerra contra el narcotráfico en México, guerra con Estados Unidos e Irán participando, jugando en Estados Unidos, la guerra contra los migrantes en Estados Unidos, la pelea de los aranceles. ¿Cómo vamos a recordar este mundial? Y ahí esa es una pregunta excelente, ¿no? Y creo que eso es lo más lindo de cada uno de los mundiales, ¿no? El que no tengamos forma de saberlo, el que hay cada mundial que ya sabemos que, ok, esto lo vamos a recordar por ser la primera vez que sea esto lo vamos a recordar por cada una de ellas. Pero, por ejemplo, nadie imaginaba en su momento que Qatar lo íbamos a recordar como el primer mundial de Messi o como un mundial en el que se consagre esta clase de jugador. Así que eso pudiera pasar si llega el caso de que Portugal llega a ser campeón, entonces el mundial lo vamos a recordar como el mundial de Cristiano Ronaldo. Y todo lo demás pasa a un segundo plano, como ocurrió en Qatar en su momento, ¿no? Qatar no estuvo desligada de problemas de migración, de temas políticos también y de muchas controversias en cuanto a corrupción y el trato a ciertas personas en el país, pero se borró mucho de eso por ser el Mundial de Messi. Así que dependiendo un poco de lo que veamos en la cancha, vamos a ver si logra opacar toda esta clase de conflictos y de temas políticos alrededor. Y también va de la mano con lo que pasa en la cancha. Si Irán tiene unos parmentes, sí vamos a tener que empañar toda esta fiesta de otros temas. Sí. Yo creo que eso también, Oscar, a mí sí me preocupa bastante este tema del ICE y espero que no sea quien opaque el mundial. Y por ahí se decía que el ICE no iba a hacer deportaciones en este mundial, pero no lo creo. Yo veo sus declaraciones, al jefe del ICE, no le creo. Y hay alertas, sí, porque hay entre alertas, los migrantes, también en Estados Unidos hay muchas alertas que se transcurren en las redes sociales y todo, donde están invitando que los indocumentados que tengan riesgo de caer enredada no vayan a estos eventos de los fanzone. Los fanzone, y que sí opacaría bastante el mundial. Yo sí quiero recordar ese mundial, como lo dijimos al inicio, el mundial más grande de la historia. Así lo quiero recordar. Tengo muchas expectativas, tengo muchas selecciones que me gustaría que quedaran campeonas, ya no solo unas como en Qatar 2022 y el resto de los años en mundiales anteriores donde sí sufría, en ese no. Tengo expectativas y sí me encantaría, lo voy a admitir públicamente, que Cristiano Ronaldo se llevara su Copa del Mundo. Siento que se lo merece, es un hombre disciplinado y es un hombre que le ha dado alegrías a muchos aficionados, a muchos de sus seguidores. A mí ya me lo dio Lionel Messi en Qatar 2022, entonces sí me gustaría que también se lo diera Cristiano Ronaldo a todos los niños que lo siguen, porque sabemos que tiene un montón de seguidores, así como lo hizo Lionel Messi en su tiempo, que fue hermoso.
A ver, pero este es un mundial que tiene 3 sedes, pero me estás diciendo que el próximo mundial van a ser 6 sedes. 6. Sí, ese es en papel porque se está conmemorando los 100 años de la Copa del Mundo. Se cumplen 100 años desde 1930. Uruguay fue la sede en ese momento, en ese primer mundial. Así que querían un poco volver a reunir eso, pero vamos hablando de lo mismo, que cada vez albergar un mundial es más complicado. Uruguay no se daba abasto, entonces presentó su candidatura como las del Río de la Plata, ¿no? Paraguay, Argentina y Uruguay presentaron una candidatura para ser sede en 2030, al mismo tiempo que España, Marruecos y Portugal también presentaron su candidatura. Entonces la solución de FIFA fue, pues, la salomónica, ¿no? Pues todos son parte y vamos a tener un mundial con 6 sedes. Ahora, eso en papel, ¿no? Luego lo que se habla mucho es que, pues, Uruguay, Paraguay y Argentina solo van a tener partidos en etapa de grupos y muy pocos. Hay muchos aficionados argentinos y uruguayos que consideran que aceptar eso por parte de su federación fue un poco humillante, el decir, ok, pues dame esto, llegar a aceptarlo cuando ellos se consideran capaces de poder albergar un mundial por su cuenta. Pero esa fue la final decisión de FIFA. Vamos a tener la inauguración y los primeros partidos en América. Después todos nos volamos hasta Europa para continuar con el resto de la Copa. Pero eso en el 2030. En 2030, todavía estamos sí. cubriendo 2026, todavía falta eso. Tal vez en algún momento tenemos un mundial de Centroamérica. Ojalá, con todos los fíjate, países. si hubiésemos sido la República de Centroamérica. Pero hoy seríamos uno solo, entonces podemos ser ahora pero ahí 5. hubiese sido genial, ¿no? ¿Te imaginas? 5 Ahora países. vamos a estar en distintas sedes, ojalá. Va a Me ser más gusta tu fácil idea. viajar en los servicios de buses, pero Nicaragua no va a dar Sí. problemas siempre para estar moviéndonos en Costa Rica. Y y fíjate Honduras. que hablando... Vamos a la pausa. Sí, Vamos a después la seguimos, pausa después seguimos. y después regresamos. Pausa, usted está viendo Más Conscientes. Otro día más, hoy es la inauguración de la Copa del Mundo, la selección nacional de México enfrentándose a su similar de Sudáfrica. Es un enfrentamiento que ya se dio anteriormente en Copas del Mundo. Recordemos también que llegó a suceder en el año 2010 cuando la selección anfitriona y debutante, en ese caso la selección nacional de Sudáfrica, enfrentó a la selección de México y con aquel golazo extraordinario que todos recordamos de Shabalala, empataron el partido 1-1 con la selección nacional mexicana. En esta ocasión, pues las cosas cambian, los papeles cambian. El anfitrión es la selección nacional de México. Es una selección ampliamente superior, por lo menos dentro del papel, a esta selección sudafricana, que si bien es cierto, técnicamente es muy buena a nivel defensivo. Sin embargo, la selección mexicana tiene absolutamente todas para ganar este día ante la selección nacional de Sudáfrica. Vamos a ver qué es lo que pasa. United 2026, que lo vives únicamente con pasaporte mundialista acá en ICN. Lo que acabamos de ver es José Claros, que nos está cubriendo para ICN Sport desde Ciudad de México. Él va a estar en la inauguración. ¿Qué tipo de cobertura esperamos por parte de ICN Sport? ¿Qué trabajo van a hacer ustedes? Fíjate que traemos varias piezas, venimos bastante cargados de información, renovados, con contenido exclusivo, con contenido propio. Tendremos, si no me equivoco, 4 espacios para hablar del Mundial. Empezamos con pasaporte de nuestro compañero José Claros a las 11 de la mañana. Luego a las 2 de la tarde estrenamos nuestro podcast Palco Mundialista. Tenemos a las 5:30 nuestro programa ICN Sport y cerramos con el programa también de nuestro compañero Pasaporte, ya en emisión de la noche, que nuestro compañero José Claros estará con todo el material desde el lugar de los hechos, desde Estados Unidos. Igualmente, aquí en las oficinas estaremos en varias watch party, como nosotros le conocemos. Vamos a estar reaccionando a los partidos, detallándole toda la información. Se nos nos complace decir que se nos une al equipo de ICN Sport, nuestro equipo de ICN Trends. Así que estarán todos nuestros compañeros bellos de entretenimiento acompañándonos en esta justa mundialista. Igual se vienen varios datos, varias información muy buena que estaremos detallándole durante todo este mes.
Y los partidos de fútbol, ¿cómo vamos a cubrirlos desde la plataforma de ICN Sports? Muy bien, pues ya como lo comentaba mi compañera, pues vamos a tener watch parties para los partidos más importantes, los partidos que quizás no son tan llamativos, igual los vamos a vivir en directo con ustedes para que podamos ir a comentar. Si quizás no le interesa tanto el partido, pues puede venir a pasar un buen rato con nosotros y comentar acerca de eso. Además de recordándoles que tenemos a nuestro compañero Jorge Claros y su equipo en las sedes y ellos nos llevan una cobertura exclusiva para cada uno de estos partidos. Además, en ICN Sports y en los otros espacios que ya tenemos como el podcast y la nueva emisión que vamos a tener en live por las noches, vamos a analizar cada uno de los duelos, vamos a hablar un poco de qué se está viendo en la cancha, que es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Y ustedes van a ver los 104 partidos? No vamos, sí, lo vamos a ver los El plan. 104 partidos, es el plan, pero en las Watch Party o en las reacciones tenemos como ya mapeados los partidos que vamos a estar reaccionando, pero igual la información de los 104 partidos va a estar en todas nuestras plataformas digitales. ¿Qué equipos tenemos que seguir? Los que no somos tan Ajá. metidos al tema del fútbol y de qué Yo equipos tengo tenemos top que 5, seguir. te diré. ¿Cuáles Tengo son? top 5. Argentina, España, Portugal, Francia y Brasil. Argentina, España, Portugal, Portugal, Francia y Brasil. Brasil. Son Sí. 5 de los grandes, ¿no? Exactamente. Ok, yo sí, a esa quizás lo que estaba pensando le sumaría, estén pendientes de Países Bajos. Es una selección que Países Bajos. juega muy bonito y va bastante. Y obviamente lo que mencionó Osiris, pues ya, con esos la verdad es que tiene. Yo por querer agregarle alguno, le sumaría un Países Bajos, pero sí. Sí. Y, Sí. y a nivel de apuestas, a nivel de probabilidades, ¿quién gana este mundial? Fíjate que analizando toda la información que hemos detallado, hay un top 3. En primer lugar, quien queda campeón es Argentina. Segundo está Francia y tercero España. A nivel de... España vuelve a ganarse la Copa, ¿hacer estas probabilidades? Sí, España está ahí. Podría. En nivel de esa Argentina casa coronaría ya- la cuarta. Sí. La cuarta. La cuarta. Y se convertiría en la segunda selección en la historia en repetir. En repetir. En repetir. ¿Y para usted? Los Para mí, ¿Probabilidades? las mayores probabilidades las tiene en primer lugar España, segundo lugar Portugal y en tercero Francia. Para mí todavía a Argentina le falta un poco como para meterse. Esas tres diría yo que son las más posibles a llevarse este mundial. Vamos a ver. Ahí, mira, coincidimos con España. así Coincidimos que- con España, vamos a ¿no? ver. Y el primer partido es México-Sudáfrica, como en el 2010 cuando España quedó campeón. Ojito. Yo soy mucho de ver cositas. Bueno, yo sí le apuesto a España, Argentina y Brasil. Ajá, Esos son me como encanta. Me Como gusta. los tres equipos que yo diría, bueno, estos son los equipos que... Y aparte de Panamá y Haití. Y Haití. Que me gusta Sí. también Panamá, Haití, como decirlo. Bueno, esto fue el Más Consciente de hoy. Gracias por habernos acompañado. Envíenos también sus comentarios alrededor de qué equipos cree usted que podrían ser los equipos ganadores. Quédese con nosotros porque inmediatamente viene Dr. Talks. Aquí ya están preparando el set para transformarlo para los doctores. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Oscar Estrada y nos vemos mañana, 7:30 de la mañana, aquí en ICN.